Tengan todos muy buenos días. María Elena Loría otra vez aquí trayendo buenas nuevas de salvación para todas las personas que nos sintonicen, todas las personas que nos sintonicen a través de la radio, la televisión, y que esperemos que el Señor toque nuevas puertas y abra nuevos corazones para que se vayan ampliando todo el remanente de Cristo, para que cuando Él venga en su segunda venida estemos preparados para ingresar con Él en las alturas de los cielos. O si no ha venido, pues entonces y tenemos que dormir, pues que estemos esperando su segunda venida también ahí en un profundo sueño. Hoy les traigo como un mix, podemos decirlo así, porque la semana pasada no terminé el tema que estaba viendo y para mí es de suma importancia terminarlo. Entonces voy a terminar el tema y a mitad de camino, si nos alcanza el tiempo, entonces continuar con otro tema. Espero que sea de su agrado, que sea bastante edificador para todos ustedes. Pero antes vamos a hacer una breve oración para que el Señor nos apruebe esta programación y que abra los corazones y el entendimiento de las personas para que aprendamos a conocerlo a Él cada día más y lo amemos, porque en realidad es amarlo a Él y a entenderlo, aceptarlo y seguirlo. Ok, amantísimo Padre Celestial, hoy estamos aquí reunidos delante de tu presencia para que por medio de tu Santo Espíritu muevas todos los corazones de todas las personas que están escuchando nuestra programación, para que ellas aprendan cada día a conocerte más, para que acepten tu sacrificio, que fue un sacrificio hecho por amor hacia la humanidad, que no escatimaste nada de tu bienestar físico para lograrlo y que seas el ejemplo a seguir, que nosotros te sigamos, te obedezcamos y que te tomemos como una imagen perfecta a la cual nosotros debemos ir poquito a poco tratando de alcanzarla. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Bendice a todas las familias que están atentas a este programa y haz que sea lo mejor para ellas y para nosotros también. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada estábamos viendo el programa de cómo descubrir la cruz y quedamos en la parte de la paga del pecado. Ya habíamos visto un poquitito la parte de la paga del pecado, pero voy a hacer un repaso para poder introducirme en la parte restante que falta. La paga del pecado. Nosotros todos sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y la Escritura nos habla de dos tipos de muerte. Una es el sueño, que es en Juan 11, del 11 al 13, que no vamos a ver la imagen porque ya la vimos, es la muerte que vemos diariamente. Y la otra muerte es la segunda muerte, que es la verdadera muerte. Y esa es la que tenemos que evitar. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 26 y 21:8. Esta última muerte es la separación eterna de Dios. Es decirle adiós al gozo, es decirle adiós a la luz, es decirle adiós a la existencia y es un adiós para siempre. Es un adiós para siempre. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay una segunda resurrección, ya no. Ya el que fue limpio seguirá siendo limpio y el que fue impío seguirá siendo impío. Esta segunda muerte fue la que Cristo Jesús experimentó y lo vimos en Hebreos 2:9. Él experimentó por todos nosotros, por todos aquellos que lo quieran seguir, por todos aquellos que lo quieran recibir, por todos aquellos que lo aceptemos. La primera no puede ser porque esa todos debemos experimentarla, todos, absolutamente todos.
Y la segunda implica liberación, implica liberación. De hecho, Cristo murió la muerte que había anunciado Adán y Eva, que habrían de morir, que la paga del pecado es la muerte, y que el día que pecáramos, de cierto, moriríamos. Él la sintió como todo ser humano la va a sentir, porque no hay ningún ser humano que ya haya experimentado esta segunda muerte, porque esta segunda muerte va a ser llevada a cabo después del juicio. Después de ese juicio es que se va a experimentar, y los seres humanos, después del milenio, cuando Él ya baje a sentenciar a los que no lo aceptaron, a los que no lo recibieron, y a todas las huestes celestiales que pecaron en el cielo. Él la sintió como todo ser humano la iríamos a sentir, así que la muerte que sufrió en la cruz fue una amarga copa de desesperación y una ruina que al final era la paga del pecado. Por otra parte, no hay esperanza, no hay luz alguna en la segunda muerte. En 1 Corintios 15:3 y en Romanos 5:8 se experimentó ese sufrimiento final, densas tinieblas que velaron de su visita toda expectativa de su resurrección. Por lo tanto, es falso que Él murió sabiendo que iba a resucitar. Eso Él no lo sabía. Es más, de hecho, Él sentía ese sufrimiento tan grande que Él sintió, era el hecho de pensar que no lo había logrado, que no había logrado el objetivo. Por eso fue que sudó gotas de sangre, por eso fue que quebrantó su corazón. Y quedamos en el Salmo 69:20, que ese sí vamos a leer, que dice así: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quién se compadeciese de mí y no lo hubo. Eso fue lo que él sintió en ese momento. Él esperaba que se compadeciesen de él y él no tuvo apoyo en nadie, en nadie. Es más, hasta él sintió que su padre y los ángeles del cielo no estaban con él. Él sintió una gran soledad en ese momento. Ok, durante su vida y en parte en su pasión final, él creyó en su resurrección. Vivió a la vista de su padre. Cuando el ladrón le rogó, acuérdate de mí, Jesús, él confiaba gozosamente por esto. Y vamos a leer Lucas 23:43, en la siguiente imagen, que dice así: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay mucha confusión en este versículo, porque dicen que de ahí se basa mucha gente para decir que cuando morimos vamos directamente, en vuelo directo al cielo. Pero no, en ese tiempo no había ni puntos ni comas, eso lo pusimos después, sobre todo en las traducciones al español. Y entonces de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ok, bueno, ese es otro tema importante que hay que analizar, pero no me voy a detener aquí a analizar. Por otro lado está la amenaza del fracaso eterno de su misión. Sobre la cruz, Jesús no podía dejar de escuchar a la gente decir lo que decía. Entonces vamos a ver Mateo 27, 40, 43. Y dice, le decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Por otra parte decían, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ahí todo eso se los decían en son de guasa y de burla, burlándose de él por las cosas que él dijo.
Imagínense lo que es estar uno diciendo la verdad y que lo cojan en broma, en WhatsApp, en que no quieren creer. Es muy triste para uno, y más en el momento que él estaba pasando. Vamos a la siguiente imagen, Salmo 22:2, que dice: Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Más o menos él estuvo 4 horas debatiendo en una carga terrible, terrible, desde la hora sexta a la novena. Y eso lo vamos a ver en Mateo 27, 45, 46, que es la siguiente imagen. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí nosotros nos podemos dar cuenta que él sentía que Dios lo había abandonado. Y no era que lo había abandonado, es que él estaba en ese momento cargando los pecados de toda la humanidad. Y Dios no soporta el pecado, no lo soporta. Entonces, por un instante volvió su rostro para no ver a Jesús. Y eso él lo percibió, él lo sintió, como cuando nosotros estamos sucios, llenos de delitos y pecados, y nosotros no queremos ir a ver a orarle al Señor, a estar en su presencia, porque no nos sentimos dignos de Él. Y sentimos en ese momento que Dios nos ha abandonado. Y sentir que Dios lo ha abandonado a uno es muy desmotivador, es terriblemente traumante. Porque cuando uno tiene problemas, y sobre todo cuando son de conducta, que son problemas muy aferrados en la vida de uno, toda la familia lo abandona, toda la familia, todo el mundo le da la espalda, porque uno no quiere salir del error que está cometiendo y persiste en hacerlo, y los familiares se cansan de estar oyéndolo a uno quejarse, porque pecar trae sus consecuencias. Entonces, cuando uno recibe las consecuencias del pecado, es muy triste para uno, y uno quiere que todo el mundo lo ayude, y en ese momento nadie quiere tenderle la mano, porque en ese momento nadie lo puede ayudar a uno a salir del meollo en el que está metido, o en el embrollo, por decirlo mejor. Y uno recurre a Dios, porque ya de por sí que es el último al que recurrimos siempre. Recurre uno a Dios, y en ese momento uno se siente indigno de pedirle ayuda a Dios. Y siente que Dios lo ha desamparado. Imagínense, si eso lo sentimos nosotros, que somos pecadores, con mucho más razón lo va a sentir las personas que con mucho más razón lo sintió Cristo Jesús, que Él no había cometido ningún pecado. Él estaba cargando con todos los pecados de nosotros, con toda la culpabilidad de nosotros. Lo único que podía hacer era orar, pero nadie en el cielo parecía responder. Nadie respondía a su clamor. Esta última tentación le produjo una enorme angustia. Recordemos que cuando él murió, todas las huestes celestiales estuvieron en la crucifixión, desesperadas. Unos, me imagino yo, que unos querían que matara a toda la humanidad y se saliera de ese problema, y que al diablo lo tiraran de una vez al lago de fuego y azufre. Pero otra gente, otros ángeles o otras huestes celestiales tal vez estaban viendo a ver si él lo iba a lograr, porque recuerden que estaba en tela de juicio el carácter de Cristo y el carácter del Padre eterno.
si Cristo fracasaba, triunfaba el diablo. Y muchos tal vez estarían viendo a ver si él fracasaba. Entonces, todos estaban a la expectativa. Nadie podía meter las manos por él. Él era el único que tenía en sí mismo la decisión de seguir adelante o claudicar. Qué duro, ¿verdad? Tener uno en las manos de uno la vida de mucha gente. Y a veces siente uno que uno no puede, sobre todo cuando somos padres de familia, que tenemos a nuestros hijos bajo nuestra tutela. Y muchas veces, les digo sinceramente, uno siente que ya no puede más y que uno fracasó en la misión que Dios le encomendó. Las tinieblas velaron misericordiosamente su agonía. Todas, se llenó de tinieblas, toda la tierra se llenó de tinieblas para que no se viera su dolor y sufrimiento y su agonía. Su rostro estaba bañado en lágrimas ante aquella turba burlona. Solamente su voz se oía en la oscuridad. Y aquí vemos cuán misericordioso fue el Padre al rodear a su Hijo torturado de tinieblas, mientras él sufría así. Como un Padre amoroso, él lo cubrió de tinieblas. A ningún ángel se le permitió contemplar su angustiado rostro, mientras clamaba con desesperación. Tampoco se le permitió a Cristo sentir el abrazo de amor y fidelidad que el Padre anhelaba dar a su Hijo. Mire, es que de solo pensarlo hasta que se me hace un nudo en la garganta. Porque uno como padre, cuando a los hijos les pasa algo, uno deseara quitarles el dolor y el sufrimiento y cargarlo uno. Y me imagino que Dios estaba en ese momento sintiendo todo eso, deseando bajar a su Hijo de la cruz y ponerse Él en lugar del Hijo. Abrazarlo, decirle todo lo que lo amaba y sentía por Él. Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. Y vamos a leer la segunda imagen, la siguiente imagen, 2 Corintios 5:19, que dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos cargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando yo vi la semana pasada que no había podido terminar esta parte del programa, yo dije, no puedo dejar no puedo omitirla, no puedo quitarla. Es algo demasiado importante para nosotros, que queremos amarlo, que queremos seguirlo, que queremos exponernos en lugar de Él y sentir un amor y agradecimiento por Él. Pero él tenía que pasar todo esto solo. Él no podía apoyarse en nadie, porque eso era lo que el diablo también quería, que él buscara en quién apoyarse, para decir, véanlo, no pudo, él no pudo. Él lo que le gusta es que lo llenen de gloria y que lo alaben y que lo bendigan y que lo tiren para arriba, pero él por sí solo, él no podía hacer eso. Eso era lo que él quería. Así es que ese trecho lo tenía que pasar solito. Por otro lado, vamos a leer el Salmo 22, del 2 al 6. Salmo 22, del 2 al 6. ¿No lo puse? Bueno, pues vamos a buscarlo. No hay ningún problema. Aquí está el machetito para que nosotros porque a veces me pasa. También yo tengo errores, cometo errores, pero aquí está la palabra de Dios, que ella siempre está a la par de nosotros. Salmo 22, del 2 al 6, que dice así: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron,
y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Así era como se sentía en ese momento él. Este salmo describe la horrible experiencia que Cristo conoció. A través de él podemos examinar el corazón de Jesús mientras pendía en la cruz, en sus tenebrosas horas. Él estaba sufriendo su sufrimiento y sufriendo el sufrimiento de nosotros. Todo lo estaba sintiendo él, por él mismo y por toda la humanidad. Y somos tan mal agradecidos, que todavía dudamos de si fue cierto o si fue mentira. Todavía ponemos en tela de juicio toda la obra que él hizo en esta tierra. Es un camino espeluznante para recorrer. Ningún ser humano es capaz de lograrlo. Ni ningún ser humano le ha tocado jamás tener una prueba de estas. Es una copa de desesperación en un estado puro, sin mezcla. Es el peso de la culpabilidad que se acumuló a través de generaciones y generaciones de todos los pecados del mundo antes de que Cristo viniera a este mundo y los posteriores también, hasta que se acabe. Todos, absolutamente todos los pecados fueron puestos en su conciencia. Vamos a leer Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por otra parte, Isaías 63:3 dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Nosotros se nos da esa luz, pero a Jesús se le niega tal esperanza. A Jesús se le negó esa esperanza, porque nosotros cuando tenemos problemas podemos recurrir a una u otra persona que puede decirnos que no o puede decirnos que sí nos ayuda. Pero él estaba solito. No obstante, él cruza el abismo que lo separaba del Padre y que nos separa a nosotros del Padre, como almas desesperadas, en angustia, buscando una reconciliación con el Padre, como el Hijo pródigo. Vence la desesperación que parece imposible. Él logra la expiación y se reconcilia con el Padre y reconcilia con Él mismo a todo el mundo entero que quiera seguirlo y que crea en Él. El Padre lo abandonó por un instante. Él no va a abandonar al Padre. Si no logra ver el puente, lo construye para salvar el abismo de desesperanza humana y divina. Él construyó ese puente para que nosotros pudiéramos atravesarlo y pudiéramos llegar a tener una comunión con el Padre. Como hijo de Dios, es el príncipe de gloria. Él es el príncipe de gloria. Cristo conoce el gran amor del Padre, conoce su misericordia, y Él decide confiar plenamente hasta el final. Él decide confiar plenamente hasta el final. Y por la fe, atraviesa el abismo. Por la fe. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que por fe atravesemos el abismo.
y tengamos una comunión con el Padre. Como ser humano, confió en el amor de su Padre, aún estando en tinieblas y en los tormentos del infierno. Vamos a ver el Salmo 22, 21, que nos dice cómo él se aferra al Padre. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Eso le pedía a él desesperadamente, sálvame, sálvame. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Sálvame, Padre eterno, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Así él se aferró a su padre. Le dice, igual que Jacob, no te abandonaré hasta que me bendigas. No te abandonaré hasta que me bendigas. Eso era lo que él quiere que nosotros aprendamos a través de su amor indescriptible. Porque Él tiene un amor indescriptible hacia nosotros. Así como el Padre amó al Hijo, así también el Padre nos ama a nosotros. Porque Él fue el que nos escogió, el Padre fue el que nos escogió. Cristo hizo el trabajo, pero el Padre fue el que nos escogió y Él es el que nos ama. Así debemos nosotros comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y vamos a las dos últimas imágenes, que son Efesios 3, del 18 al 19, que dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Y la siguiente imagen, la última, Gálatas 6:14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto era para terminar el programa anterior. Ahora vamos a continuar con otra programación, que ojalá nos dé tiempo de terminar, y si no, pues ahí seguimos en el próximo programa. Lo importante es tener estos conocimientos. Yo deseara de estar todo el día aquí hablando con ustedes, pero dichosamente no se puede. Entonces, lo hacemos por partes, pero lo hacemos. Ok, la cruz, el otro programa, la cruz vence el temor. Y es el capítulo 8. Y vamos a ponerme a buscarlo porque estoy feliz aquí y no lo había. Ok, ya, vamos. La cruz vence el temor. Todos los seres criados funcionamos según para lo que fuimos criados. Los humanos encontramos fácil realizar cosas para lo que fuimos capacitados. ¿Verdad que sí? Pero cada vez que nos ponen a hacer un trabajo nuevo, que nosotros creemos que no lo vamos a lograr, nos asusta, ¿verdad que sí? Bueno, entonces nos preguntamos, siguiendo con la cruz de Jesús, ¿fue para Jesucristo fácil llevar la cruz? ¿No era Él el Hijo de Dios? ¿No era para Él natural cumplir la voluntad del Padre? Si así fue, su sacrificio tiene muy poco significado para nosotros. Si nosotros vemos a Cristo como Dios, si nosotros vemos a Cristo como un ser omnipotente, si lo vemos como un hijo obediente que vino a cumplir la voluntad de su Padre, no tiene ningún mérito el sacrificio. Para eso fue hecho y para eso fue preparado. Para nosotros no es fácil hacerlo recto, y mucho menos llevar la cruz. Y mucho menos llevar la cruz. Para nosotros, pero para Él sí, porque de por sí Él era omnipotente. Y Él era el Hijo de Dios y era Dios. Pero no es cierto, ¿verdad que no? Que todos sabemos que no es cierto. Si Cristo es el Hijo de Dios y se deleita en cumplir la voluntad del Padre, esto nos hace pensar
que es pura ironía su demanda de tomar la cruz y seguirle. Vamos a ver la primera imagen, Mateo 11, de 29 al 30. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es lo que Él nos está pidiendo, que llevemos el yugo de Él. Si Él hubiera estado en su posición divina como ser humano, Él no nos podía pedir esto. Él no nos hubiera podido pedirnos esto, porque sabía que nosotros no lo íbamos a lograr. Si Él nos lo pide, es porque Él estuvo en las mismas condiciones que estamos usted y yo. Y si Él nos lo pide, es porque Él lo pudo hacer. Él lo logró. Y si Él lo logró, Él sabe que nosotros también lo vamos a lograr. ¿Tenía Cristo una lucha interna? Vamos a ver si Cristo tenía una lucha interna. Si a Él le resultó fácil llevar la cruz y seguir la voluntad del Padre, ha de ser porque tenía solamente una voluntad, la del Padre. Vamos a leer el Salmo 40 del 7 al 8, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y el Salmo y el versículo 17, 8 y 10. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. No encubrí mi justicia dentro del corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación, y no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que hagamos la voluntad del Padre, que hagamos la voluntad de Él, que no encubramos absolutamente nada, 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 nada. Porque si nosotros encubrimos algo, estamos mintiendo, porque decir la verdad a medias es mentir. ¿Cierto? Ok. Entonces, no debemos encubrir absolutamente nada. Pero también lo más importante es hacer la voluntad del Padre. Si nosotros hacemos la voluntad del Padre, vamos a ser santificados. Y vamos a verlo en Hebreos 10:10. Hebreos 10:10, que dice así. Espérate para ver, porque puede ser que no lo haya puesto. Hebreos, a veces me pasa que me brinco alguna cita. 10:10, dice así. Bueno, ya lo habíamos leído. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, si nosotros tenemos la voluntad del Padre, si nosotros cumplimos con su voluntad, somos santificados, somos santificados. Por la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una sola vez. Pero no era un autómata, que es un autómata que se deleita solamente en obedecer al Padre. Él eso no lo quiere. No quiere que nosotros seamos autómatas. Él quiere que nosotros lo sigamos por amor. Por otra parte, Romanos 8:3 dice: porque cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ok? Él envió a su Hijo en forma de pecado y condenó el pecado en la carne. Si vino en forma en semejanza de pecado en esa carne, como la que aflige la mía. Mi carne me aflige, porque me pide cosas y me pide, y es sumamente posesiva y dominante. Es difícil sujetar mi carne, pero Él la sujetó, y Él venció, y vino en esta carne también. ¿Cierto o no? Entonces, si Él
No le resultó fácil, porque para nada le resultó fácil, pero lo logró. Entonces, si él lo logró, yo tengo que hacer la voluntad del Padre para poderlo lograr. Para poderlo lograr, yo tengo que hacer la voluntad del Padre y sujetar mi carne, porque así fue como Cristo lo hizo. Fue la carne humana como la mía, en la que condenó el pecado, no en una carne impecable. Era una carne humana como la mía, como la suya. Y así fue como él lo logró. Pero ¿cómo lo logró? Haciendo la voluntad del Padre. Jesús, por otra parte, reconoció públicamente un conflicto en su alma. Él también tuvo conflictos en su alma, tanto como yo y como usted. La diferencia fue que él nunca cedió ante un deseo egoísta. Nunca lo hizo. Él nunca lo cedió. Mientras que yo sí. Esa es la diferencia. Él no cedió ante un deseo egoísta, yo sí. Yo sí he cedido ante mi egoísmo. Sobre todo, hay momentos en que uno no soporta y es cuando la gente no piensa, no siente y no hace las cosas como yo quiero. ¿Verdad que sí? Que eso a uno lo disgusta, lo enoja y uno se está portando egoístamente. Porque quiero que me sirvan. En cambio, él no, él vino a servirnos. ¿Mm? Pero el Hijo del Hombre reconoció el problema de las dos voluntades. Él lo reconoció. O hacía la voluntad de la carne o hacía la voluntad de su Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer. Reconocer cuando una carne nos está pidiendo, hágalo. Y cuando Dios le dice a usted, no lo haga. ¿Y a quién tengo que obedecer? Tengo que obedecer a Dios. A Dios, para poderlo lograr. Pero esto lo logró él no sin lucha, porque él tuvo que luchar para poderse someter a la voluntad de su Padre. Vamos a ver qué dice, también el salmista lo dice, Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad, me deleito en hacer tu voluntad. Obsérvese lo que costó. Vamos a leer Mateo 26, del 38 al 39. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Imagínense lo que él estaba sintiendo en ese momento. Estaba en tela de juicio toda la humanidad. Y él estaba sintiendo ganas de salir huyendo, porque les digo sinceramente, como ser humano uno desea salir huyendo. Pero sin embargo él le dice, no se haga mi voluntad, la voluntad mía, haga su voluntad. Haga su voluntad. Jesús tenía voluntad propia, claro que la tenía, que rehuía de forma natural llevar la cruz. De igual manera que mi voluntad rehuye cuando yo tengo que hacer cosas que no quiero hacer. Pero él negó su propia voluntad, se negó a sí mismo. Además resulta claro que le resultó imposible seguir la voluntad de su Padre a menos que negara primeramente la suya propia. Dado que ambas estaban en conflicto, ambas se cruzaron y formaron la cruz. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Si nosotros vemos en la cruz, horizontal y vertical. Una nos lleva al fracaso y la otra nos lleva al Padre. Nosotros decidimos. Para Cristo tal vez fue fácil, pero yo considero que para mí no lo es. No lo es. Por lo tanto, a veces proyectamos equivocadamente nuestros propios sentimientos a Jesús. Vamos a leer Lucas 22, 24, que dice así,
Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nosotros, que yo sepa, nosotros nunca hemos sudado gotas de sangre, y no ha sido un trauma ni un dolor tan profundo como para llevarnos a ese punto. Jesús sí. Él no solo tuvo esa lucha en Getsemaní, toda su vida fue un conflicto. Vamos a leer Juan 5, del 30 al 38. Vamos a leer solo el 30. Vamos, ustedes les dejo de tarea que lean hasta el 38. No puedo yo hacer nada por mí mismo, o según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La del Padre. Él no podía hacer nada por él mismo, igual que nosotros, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Tenemos que buscar la voluntad del Padre. He descendido del cielo no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dicho de otra forma, descendió del cielo para pelear mi lucha, la suya, la mía, la de toda la humanidad, la nuestra. Ok, debió luchar con la carne, con la naturaleza nuestra, para enfrentar los conflictos que nosotros debemos batallar, para someter su voluntad allí en donde nosotros hemos satisfecho nuestros egoísmos y pecados. Eso es lo que Él vino a hacer. Hacer la voluntad del Padre, mientras que usted y yo andábamos satisfaciéndonos en egoísmos y en pecado. Y todavía estamos de malagradecidos. Al decirnos sígueme, esta indicación está cargada de razón, pues Él condenó el pecado en nuestra carne. Nunca aflojó la mano con la que se sujetaba de lo alto. Pero la lucha fue terrible, mucho más de lo que es la nuestra. Imagínense, dos tendencias, jalándolo uno de un lado y otro del otro. El Padre sosteniéndolo por un lado y nosotros aferrándonos por otro. Jalándolo a hacer pecado y el otro jalándolo a sacarnos del hoyo. Él no era un autómata, era un hombre libre también, con plena capacidad de elegir por sí mismo qué camino seguiría. No hay amor si no da la capacidad de elegir. Él tenía que, al igual que nosotros, darnos la capacidad de elegir. Por el otro lado, Él no fue un genio espiritual tampoco. Su amor no fue un parangón. Y la negación de sí mismo durante su vida y en la cruz es sorprendente. Cristo me prometió que podía recibir en mi corazón el mismo amor que Él poseyó. Me instruía en su amor, de forma que podía convertirme en un representante de Cristo con capacidad para servir en su ministerio de amor hacia mis semejantes. Cristo no promete sin cumplir, ni pide algo que Él no lo hizo. Al reflejar a Cristo puedo acercarme a Él en servicio abnegado. Vamos a la siguiente imagen, Filipenses 2, del 5 al 8. Este me habla de 7 pasos que Cristo dio al abandonar su exaltada posición en el cielo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó. Ay, perdón, me perdí. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Ok, vamos a ver los 7 pasos que demuestran estas citas bíblicas. Primero, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Segundo, se despojó a sí mismo. Tercero, tomó la forma de siervo, que significa esclavo. Cuarto, descendió aún más bajo que los ángeles, al hacerse igual que los hombres. Quinto, eligió nacer como rey eligió no nacer como rey en un suntuoso palacio, ni como el descendiente de un rico, sino que hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo y aceptó la ruda disciplina de un pobre obrero que tenía que ganarse el sustento con sus manos. Sexto, fue obediente hasta la muerte. Ningún suicida es obediente hasta la muerte. Busca su sueño y la inconsciencia y no someterse al terror de la segunda muerte. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito. Cristo fue obediente hasta la maldición de ser colgado de un madero. Estaba gustando la condenación eterna, bebiendo en el sentido más profundo e infinito el veneno de esa maldición destructora del alma. Lo estaba saboreando, absorbiendo por todos. Indescriptible amargura. Como Dios, hombre, podía sentir dolor y agonía humanos, hasta el grado infinito, grado que ningún ser humano ha gustado. Pero él cerraba por fin ese puente, al sentir que hubo también en Cristo. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, que dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La siguiente imagen. Gálatas 3:13 ya la leímos también. Entonces, la muerte de cruz implicaba para Cristo la entrega de entregar su seguridad eterna. Infunde ánimo el saber que ese amor abnegado es una posibilidad para el hombre pecaminoso, mediante Cristo. Cristo puede morar en el corazón de nosotros por fe y puede enseñarnos a servirle por amor y no por motivos egoístas. Él lo que quiere es que nosotros le sirvamos por amor. Vamos a ver 2 seres que lo aprendieron muy bien, que fueron Moisés y Pablo. Vamos a leer Deuteronomio 9:14. Déjame que los destruya, decía Moisés cuando el pueblo se le rebeló. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo. Eso le estaba diciendo Cristo a Moisés más bien. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Eso le estaba ofreciendo Cristo Jesús a Moisés. Le estaba ofreciendo tomar el lugar de Abraham, de Isaac y de Jacob como progenitor del pueblo escogido. Todo un honor. Le aseguraba a Moisés la salvación y la honra y la eternidad. Todo eso se lo estaba ofreciendo a Moisés. Fue una gran tentación para Moisés, fue una gran tentación. En cuanto a Israel, podía sentir que no tenía ninguna obligación sobre su pueblo, puesto que había pecado y merecía perecer. Pero Moisés propuso que fuese borrado del cielo su propio nombre, y para ir finalizando este programa vamos a leer las 2 últimas imágenes. Éxodo 32:32,
¿Qué dice? Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés en ese momento prefería perder la salvación que claudicar con su pueblo. Entonces, él le dijo, por favor, no lo hagas, no lo permitas. Fue por amor a su pueblo. Fue mayor, el amor a su pueblo fue mayor a la seguridad personal por el cielo, por la vía de honor eternos. Y otro pasaje lo encontramos en Romanos 3:4. En Romanos 3:4, 9:3:4. Porque deseara yo mismo ser anatema, dice Pablo, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto de las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Debemos seguir estos ejemplos. Cristo, el primero, y seguir a Pablo y a Moisés. Pero solamente en Cristo encontraremos la seguridad personal, y Cristo no fue ningún oportunista. No termino este capítulo, lo vemos la próxima semana. Los espero la próxima semana para que ustedes terminen de aprender todas estas grandes enseñanzas que nos enseñan más sobre la cruz, sobre Cristo Jesús, cómo lograr yo en mi vida personal, cómo despojarme de mi ego, de mi egoísmo, para poder seguir a Cristo. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Que tengan una feliz semana. Bendiciones para todos. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén.